Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. En esta mañana damos gracias a Dios nuevamente por permitirnos el grande y alto privilegio de venir a las ondas del radio para comunicar con ustedes verdades que están dentro del canon sagrado, dentro de la palabra del Señor. Y queremos en esta mañana, en estos breves minutos que nos presta el Señor, escudriñar sobre lo que es la fe. Este es su programa Alumbrando Nuestro Camino, su servidor Felipe Nava, con el pastor Efraín Valverde III, aquí en Salinas. Les invitamos que nos escuchen por estos minutos que vamos a estar compartiendo sobre el tema: la fe es necesaria para todo. Antes de continuar, vamos a pedir al Señor su dirección y su guianza. Padre mío, estamos en estos momentos dándote gracias primeramente por la oportunidad, por lo maravilloso que eres tú, Señor, en todas las áreas, los aspectos de nuestra vida. Ahí se mira tu mano obrando. Ahí miramos, Señor Jesucristo, sosteniendo las cosas, Padre mío, bajo tu poderosa mano. Gracias por esta oportunidad. Bendice los oídos de los que escuchan y ayúdame, Señor, para ser recto y decir lo que tu palabra nos dice, no ideas foráneas a tu palabra, Señor. Solo tú nos puedes guiar y enseñar a toda verdad y a toda justicia por medio de tu inconmovible y maravillosa palabra. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre mío. Amén, amén. Aquí está un verso que quiero leer para empezar en Hebreos capítulo 11, verso 6. Capítulo 11, verso 6. Recuerde que estamos hablando sobre la necesidad de la fe. Dice aquí: empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Una vez más, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ve usted de inmediato que la fe es necesaria, es imperativamente necesaria desde el principio. Si nos vamos al libro de Génesis, ahí en el capítulo 1, leemos que Dios creó todas las cosas y creó Dios el cielo y la tierra. La pregunta ha sido: ¿quién estaba allí para atestiguar esto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se abre el libro sagrado con ese texto en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Una vez más, la pregunta sería: ¿y quién estaba ahí para atestiguar? No existían los humanos todavía. Era solamente el Señor y sus ángeles. Y sus ángeles, ¿por qué digo que sus ángeles? Porque los ángeles fueron creados antes de el humano, antes de la creación física material. Existía lo espiritual, lo que no se ve, como creo que lo hemos dicho en ocasiones anteriores. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. El mundo espiritual ha existido mucho antes del mundo material. Pero regresando a la pregunta, ¿quién estaba allí? Ningún humano. Adán no estaba allí cuando el Señor estaba haciendo todo ello. Entonces, ¿cómo es que esos 5 libros se atribuyen al autor, que fue Moisés, el primer caudillo, líder del pueblo de Israel? ¿Y cómo estuvo eso que Moisés supo? No es que haya sabido, el Señor le dictó para llegar de inmediato a la respuesta. El Señor le enseñó, el Señor le dijo cómo estuvo todo. ¿Y por qué menciono esto dentro de nuestro tema? Es que de inmediato se necesita que la fe esté en nuestros pensamientos. Necesitamos creer en lo que no se puede entender con los factores, con las medidas humanas.
Yo le creo, he dicho, yo le creo al Creador más que a la ciencia. La ciencia cree en lo que se desarrolla por ese proceso, que una cosa da luz a otra y otra y otra y otra, y ahí se va la evolución. Este proceso lo llaman la evolución, que no hubo un creador, que no existió alguien que hizo todas las cosas, un ser sobrenatural, superpotente, que no tiene principio, que no tiene fin. Ellos prefieren usar y restringirse, mantenerse dentro de sus límites humanos, con decir que no hubo un creador, sino que todo se evolucionó. Todo evolucionó. Yo creo que algunos han escuchado la pregunta sobre quién, la gallina, ¿quién la hizo? Pues un huevo. ¿De dónde salió ese huevo? De otra gallina. ¿Y dónde salió esa gallina? De otro huevo. ¿Y otra nació ese huevo? De otra gallina. Y se lo lleva y se lo lleva y se lo lleva y no tiene fin. Eso es lo que, en pocas palabras, lo que describe lo que es la evolución, la idea de la evolución. Que no hay principio, sino que todo ha estado. La verdad es de que lógicamente, la lógica nos dice y nos enseña y nos aclara y declara de que todo tuvo que tener un principio. Si a mí me pregunta, yo le digo, hubo un punto en el que hubo solamente una gallina creada por Dios. Cuando el Señor creó los animales, creó toda la vegetación, hubo un primer árbol. O si hizo varios árboles a la vez, pero eso fue el principio. No vino de algo que existió y que existió y que existió y que existió y que no tiene fin. Eso no es lógica. La lógica nos dice que tuvo que haber un principio en el que no había nada y allí empezó aquello. Y si entendemos eso, esa pregunta o esa respuesta nos lleva a otra pregunta: ¿quién lo hizo? Y al entrar a esa pregunta, tenemos que asumir y creer y utilizar la fe. Estamos hablando de la fe. Si has de recibir de Dios sus beneficios, recibir de Dios el galardón, porque allí en la escritura inicial que leí habla de que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Y por qué le buscan? Porque creen que existe. Si tú no crees que existe Dios, no vas a moverte para ningún lado. Ahí te vas a quedar atrancado. Hay varias mentalidades que han existido durante los tiempos, y los que creen en Dios, los agnósticos que dicen a lo mejor, quizás, puede ser, no estoy seguro, no hay prueba, y los que definitivamente dicen no existe Dios. Yo no creo tal ignorante declaración, no puedo hacer tan ignorante declaración de que Dios existe. Los que no creen así hablan, así piensan, pero están los del medio que son, le llaman agnósticos, que quizás sí, quizás no, pues no se asientan en ningún lugar. Y la verdad es de que para que cualquiera de esos dos primeros, el que no cree y el que no está seguro, tiene que entrar por la puerta de la fe, para que sus ojos sean abiertos, sus ojos espirituales sean abiertos y vea cosas en la mente, en su corazón, no por truco, no por magia, no porque se va a lavar el cerebro, como se dice, no, porque hay otro mundo que se despliega, que se desenrolla cuando nuestros ojos son abiertos. Y durante toda la trayectoria, fíjese, póngase a pensar, cuando el Señor resucitó a Lázaro. Cuando el Señor resucitó a Lázaro, la gente le preguntaba, estoy seguro, le preguntaba que cómo se sentía. Un surtido, un sinnúmero de preguntas que le hacían
a Lázaro. ¿Cómo te sientes? Quizás hasta lo tentaban, lo tocaban y cuando estabas muerto, ¿cómo sucedió que ya tenías 4 días? Hasta tu cuerpo empezó a oler mal de tan muerto que estabas y ahora andas caminando como antes. ¿Qué pasó? No podían creer en el poder de Dios. No podían creerlo porque era difícil o imposible que alguien que estuviera muerto por 4 días y que su cuerpo ya empezaba a oler mal, que regresara a la vida. Entonces hay muchas cosas como esta y otras que requiere de nosotros el creer. El Señor le preguntó a un padre que si creía que el Señor que lo podía sanar. Y le dijo este padre, le dijo: sí creo, Señor. Pero luego agregó, dijo: ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Y por eso sí, de suma importancia, mi hermano, mi hermana, que ejercitemos nuestra fe. No para imaginarnos cosas. Y de la fe a la que me estoy refiriendo es a la fe en creerle a Dios. No nomás en creer a Dios, sino en creerle a Dios. Mire lo que dice el verso 1 del capítulo que leía. Leí el verso 6, ahora voy a leer el verso 1. Dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Una vez más, es pues la fe la sustancia, o sea, lo integral de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Cómo va a ser demostración algo que no se ve? Porque entra en el alma, se acomoda una claridad, una vista espiritual que te deja mirar cosas que con la vista natural no logra uno mirar. Y aún esto está difícil explicarlo para alguien que nunca lo ha experimentado. Para recibir del Señor algo, es requerido que tienes que creer, mi hermano, mi hermana. Para creer, para recibir, para creer en las promesas del Señor. Así es de que para todo es necesario que tengamos la fe. Las cosas que ya tenemos, que tocamos, que percibimos con nuestros 5 sentidos, no se necesita fe para ello, sino porque ya lo vemos, ya lo tentamos, ya lo sabemos. Son para la fe se necesita más que nada para las cosas que no están aquí, no vemos con nuestros ojos. Por eso dice 2 Corintios 5:7 que vivimos por fe y no por vista. Por fe vivimos y no por vista. Porque es necesario para poder caminar, para poder llegar al final. Si no tenemos un nivel alto de fe, mi hermano, mi hermana, no vamos a llegar. Necesitamos creer y seguir creyendo. El primer caudillo de Israel, como lo fue Moisés, se expresa de él que por fe se sostuvo como viendo al invisible. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es una contradicción en sí. ¿Cómo puedes ver al que no se puede ver? Es lo que hace la fe. Es lo que hace la fe. Puedes mirar y puedes caminar con seguridad. Y cuando ya entras en la realidad,
de aquello que se cumplió fue la fe en Dios que te llevó allí. Dios honra la fe de sus hijos. Muchos milagros los hizo y declaró esto, decía, les daba la bendición, dice, cuando le daba la sanidad que pedían, dice, tu fe te ha hecho sano. Ya sabemos que la fe no es nuestra fe lo único que obra, sino que Dios, que hace conexión con aquella fe del Hijo de Dios que cree de todo corazón y las cosas suceden. Y por supuesto que estamos hablando de lo que encierra la voluntad de Dios. Cuando es algo fuera, de allí no está garantizado, porque los propósitos de Dios están más allá de lo que nosotros queremos. A veces que podemos pedir algo que nos va a hacer mal, y el Señor, como nos ama, y si lo amamos a Él, vamos a aceptar su respuesta. A veces que su respuesta es no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el Señor sabía que si nos daba aquello, nos íbamos a destruir solos. Le pregunta al Señor, le hace una pregunta a alguien, dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Si creyeres. Le dijo a Marta, precisamente una de las hermanas de Lázaro, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Ella no creía. De hecho, hasta le dio una reprensión al Señor. Tenían amistad con Él en lo humano. Y le dijo, Señor, ¿por qué te tardaste tanto? Si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Pero ¿por qué se tardó el Señor más? Porque quería ahora sí que enfatizar su poder sobre la muerte en una forma más fuerte. Si hubiera venido luego, quizás alguien haya dicho, no, pues no se murió de a tiro, no se murió totalmente, todavía no estaba muerto, por eso revivió. Pero como tardó 4 días, nadie podía decir que no estaba muerto Lázaro, y no podían descartar el milagro. Pero aquí le pregunta el Señor a Marta, ¿no te dije que si creyeres verás la gloria de Dios? Y te lo dice a ti también y a mí, mi hermano, si creyeres verás la gloria de Dios. Yo tengo experiencias, como otros más tenemos experiencias, de que hay muchas ocasiones en que hemos rogado, pedido al Señor alguna cosa que sabemos que está dentro de la voluntad del Señor, y lo hemos visto contestadísimo, claramente contestado de parte de Dios, porque estamos conscientes de que Dios es el Todopoderoso. El Señor mueve las cosas en el mundo invisible, se mueven cosas que no se ven en el mundo visible. Esto no es misterioso y místico, no. Eso es la realidad de lo que la esfera en que vivimos. Nosotros somos parte de un mundo visible, tangible, y también tenemos conexiones con el mundo invisible. ¿Y a qué me refiero? El espíritu. Tenemos espíritu, percibimos cosas, sentimos cosas antes de que las veamos. Y eso nos da una cierta declaración y demostración de que existe el mundo espiritual, el mundo visible. Y allí, para hacer conexión con ese mundo, necesitamos la fe, creer en el Señor. El Señor no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero creemos. Cuando fuimos bautizados, creímos que Dios nos iba a perdonar nuestros pecados, y sucedió. Sentimos una carga que se cayó de nosotros cuando obedecimos y fuimos bautizados en su nombre, pero ahí empleamos la fe. Y allí en Marcos 9:23, qué lástima que el tiempo se nos va muy rápido y no vamos a alcanzar a expander más sobre este punto tan importante. Marcos
9:23, ¿qué es lo que dice? Dice, y el Señor Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo es posible. Esas fueron palabras del Maestro, del Señor, del que vive en el mundo espiritual. Cuando digo el mundo espiritual, vuelvo a recalcar, no estoy hablando de magia, de algo misterioso. No, es real. El mundo espiritual, mi hermano, créelo que es más real que el mundo físico. Así de que, pero estamos hablando de lo necesario para la fe, para entrar y conocer y tener contacto, tener conexión con ese mundo. Necesitamos la fe. Es el mundo de Dios. El mundo donde las cosas suceden antes de que las veamos. Cuando el Señor cambia una mente, nadie se da cuenta. El Señor se lo dijo a Nicodemo en su plática. Dice que el viento de donde quiera sopla, dice, mas no sabemos de dónde viene o para dónde va. Dice, así es el Hijo de Dios. Dice, voy a leerlo, dice el capítulo 3 de Juan, el verso 8. Bueno, voy a leer desde el verso 5 en adelante. Respondió el Señor Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Dice, el viento de donde quiera sopla y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Fíjese, nacido del Espíritu. ¿Qué pasó? Nace el Espíritu adentro donde no se ve, del mundo invisible. Suceden cosas en su mente, en su espíritu, y vuelve a empezar. Nacer es volver a empezar, pero con otra mente, con otras ideas, con temor, con cambio. Eso es lo que vemos nosotros, pero no vemos lo que sucedió antes de que se manifestara ese milagro en las vidas que son cambiadas por el Espíritu Santo de Dios. Así es importante entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Estas palabras deben de resonar en nuestra mente para que entendamos lo importante. Creer, no nomás creer en Dios, sino creerle a Dios. Creerle a Dios, mi hermano. Es importante que entendamos qué quiere decir creer. Creerle a Dios es obedecerle. Cuando tú le crees a alguien, vas a obedecer, vas a hacer lo que Él dice porque le crees, porque su palabra tiene valor para ti. Dice aquí el capítulo 1 del libro de Pedro, del apóstol Pedro, primera de la carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 8 dice, verso 7, dice, déjeme leo para que esté más conectado. Dice, verso 5 en adelante, para nosotros que somos guardados de la virtud, en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postrero tiempo, en lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado, al cual no habiendo visto le amáis,
en el cual creyendo, aunque al presente no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado. Y dice, obteniendo en el fin de vuestra fe, que es la salud, o sea, la salvación de vuestras almas. Creo que sí se fijó todas las veces que figura ahí la palabra fe, creer. Es de suma importancia, mi hermano. Si tú te encuentras en una situación en que sabes que batallas para creer, que dile al Señor, sé sincero con el Señor y cree que te está oyendo cuando le digas, Señor, no sé cómo creer, ¿dónde consigo la fe? ¿Cómo es que puedo obtener la fe? Ahí el libro de Romanos nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Se escuchó bien? La fe viene ¿cómo? Por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios despierta en ti y en mí la fe para creer y también para oír. La palabra es una herramienta poderosísima, mi hermano. Si tú la lees, si tú la escuchas, cuando alguien está hablando la palabra de Dios, empieza a entrar en ti la fe y empiezas a desear oír más, porque se despierta un apetito espiritual de comer la palabra de Dios y en el proceso de ese ejercicio de oír la palabra de Dios está creciendo, está aumentando la fe. Y ahora crees en lo que antes no creías. Ahora crees en lo que antes no se te hacía imposible que fuera. Antes se te hacía casi imposible creer aquello y ahora lo crees, como dicen por ahí, con los ojos cerrados. No es porque es una fe ciega, sino que la crees porque estás seguro. Ya entró en ti una seguridad plena de que lo que estás oyendo no son cuentos, no son historias hechas, creadas por alguna persona, sino que es palabra del Señor. El Señor dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque ahí es donde ocurre el milagro, cuando oyes la palabra del Señor, cuando prestas oído. Cuando prestas oído, el Señor se encarga de abrir ese área en la mente, en el espíritu, donde empieza a fluir y entrar la fe, y tus ojos son abiertos y empiezas a mirar lo que no mirabas. Y ahora ya no es porque te dijeron, como dijo la mujer samaritana, o le dijeron los varones aquellos que fue a traer del mercado, ahí donde andaban comprando, y dicen, vengan, he encontrado al Cristo, al Mesías. Vinieron y hablaron con él, y cuando escucharon le dijeron, mujer, ya no creemos porque tú nos dijiste, lo creemos porque lo hemos oído, lo hemos visto. Y así el Señor quiere que se acomode en ti y en mí una seguridad por la fe, por medio de la fe. Es la única forma que puede suceder, mi hermano, por medio de la fe, por medio del creer genuino que sucede adentro del corazón del Hijo de Dios, que es tocado y que es abierto, son abiertos sus sentidos. Dice aquí Juan 11:25. Juan 11:25 dice lo siguiente, que vamos a leer aquí. Dícele el Señor, dícele, sí, Señor. Perdón, estamos en el verso 25. Dícele el Señor Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree, ahí está la fe, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ya fuere vida física o vida espiritual. Si el Señor permite que muramos, no morimos, sino que vivimos del otro lado de la muerte. Para ello se necesita creer. Si cree, o sea, no va a morir, podrá morir aquí,
físicamente, pero eso no quiere decir que murió enteramente, sino que ahora vivió en una vida todavía más fuerte que la que vivía aquí, más real de la que experimentó aquí en este mundo, en esta tierra. Una vez más lo leo. Dice: el que cree en mí, dice el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y pregunta: ¿crees esto? Y contesta, díceles: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, la imagen de Dios, que has venido al mundo. Así es de que es un requisito necesario para poder entrar en el mundo de Dios. Creer, tener fe. Así es que la fe es muy necesaria para poder agradar a Dios, mi hermano. Dios te bendiga y te guarde. Seguimos en los siguientes programaciones. Que Dios bendiga a cada uno. Ha estado usted escuchando su programa Alumbrando Nuestro Camino. Su servidor y amigo Felipe Nava, aquí con el pastor Efraín Valverde III. Dios sea con cada uno de ustedes y Dios mediante regresamos la semana que entra a esta misma hora. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.